Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lanzarote Televisión. Se impuso el Unión Sullaiza a la Unión Deportiva Lanzarote en el derbi conejero de tercera división. Los de Carlos Ramírez asaltaron con mucho oficio la ciudad deportiva, dejando la salvación a golpe de un partido. Desgranaremos el derbi en tiempo de tertulia con Guillermo Uruñuela y José Labrador. La lucha canaria será de nuevo protagonista en la entrevista. Sebastián Lemes, presidente de la Federación de Lucha Canaria, nos visita para repasar el estado actual del deporte vernáculo en la isla. En Hablando en Plata comentaremos la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas con apuros ante el Ibiza, pero que deja a los de García Pimienta a un paso del liderato de la Liga Smartbank. En situación totalmente diferente se encuentra el Club Deportivo Tenerife, que con su empate como local se acerca peligrosamente a la zona roja de la clasificación. Víctor Sanginés y Nacor Quesada analizarán a los dos representativos canarios. Finalizaremos con lo más top y con la agenda deportiva del fin de semana con Sara Duarte. Empezamos marcador con el editorial. El pasado domingo se disputó el derbi conejero. Unión Deportiva Lanzarote y Unión Sullaiza llegaban al choque en situaciones completamente diferentes. Los rojillos con una única derrota en los últimos 9 partidos, colocados cómodamente en puestos de playoff y tras derrotar a su último rival en casa, el Estrella Club de Fútbol, por un solvente 2-0. Por el contrario, los sureños con sensaciones encontradas tras el cambio en el banquillo y la reacción que les permitió sumar sus 2 primeros triunfos de la temporada, pero con la mochila cargada con la derrota en La Palma ante el Club Deportivo Mensajero la semana pasada por 3-0. Las casas de apuestas no tenían dudas, poco se pagaba el triunfo local. La Unión Deportiva Lanzarote, con un Di Renzo determinante muy superior a todos los defensores a los que se había enfrentado y a su máximo nivel desde que aterrizó en la isla, partía como clara favorita. Pero lo que Bet365, William Hill, Sportium, Codere o Marcapuestas no tuvieron en cuenta es que aquí, en Lanzarote, estos partidos son diferentes. Las claves suelen ser variadas e impredecibles. Una expulsión, como la de Gonzalo Di Renzo en la primera vuelta, o una acción individual magistral, como la de Alex Yunes en la Ciudad Deportiva la temporada pasada, o como en esta ocasión, unos protagonistas inesperados. 2 héroes sin capa, 2 centrales, Carlos Rosa y Javi Morales. Esos jugadores que pasan desapercibidos para los ojos poco entrenados. Esos que ganaron duelos, que saltaron de cabeza para parar al rival, que fueron al suelo y se rasparon las rodillas para defender un resultado. Pero en definitiva, marcaron las diferencias en el derbi. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el resumen deportivo. Con este gol, el Unión Sullaiza se llevó los 3 puntos del derbi conejero de tercera división, que sirvió para arrancar la segunda vuelta del campeonato liguero. Al envite llegaban 2 escuadras bien diferenciadas en la general, los del sur peleando por salir de puestos de descenso y la Unión Deportiva Lanzarote por afianzarse en el playoff. El partido tuvo mucha intensidad en todas sus fases y pocas ocasiones de gol. La Unión Deportiva Lanzarote pudo ponerse por delante del marcador, pero no lo consiguió y fue el Unión Sullaiza el que anotó primero para tomar ventaja. Con el 0-1 el equipo de Carlos Ramírez supo ser generoso en los esfuerzos y trabajó para mantener la renta. Solo la entrada de Ayose Pérez le dio algo más al equipo rojillo, que quiso, pero no pudo. Al final los verdinegros suman 3 puntos que son esenciales en su cometido de salvar la categoría. Con ellos y la derrota del Gran Tarajal se quedan empatados en la tabla y la Unión Deportiva Lanzarote, por su parte, pierde la ventaja y se queda por el resultado del Club Deportivo Tenerife B a 2 puntos de salir de playoff. En preferente, el San Bartolomé se llevó el otro derbi por 0-4 ante el Sporting Tías. El Tinajo ganó en casa al Sporting San José por 2-1 y el Club Deportivo Taiche también sumó una victoria 3-0 ante la Unión Deportiva Guía. El Marítima Juvenil de la Orientación Marítima volvió a ganar su encuentro en la Juvenil División de Honor, en este caso 2-0 ante el Club Deportivo Longueras. En el plano de la canasta, el Club Deportivo Majetías arrancaba el año con el primer partido en casa y lo hizo de la mejor manera posible. Se llevó un nuevo triunfo ante el Baloncesto León en un choque que se cerraría con una ventaja de 10 puntos para las lanzaroteñas. Con este 69-59 el equipo de Jesús García ya tiene prácticamente en enero conseguido el objetivo de la salvación. En balonmano, San José Obrero masculino no dio opciones al Galda. En el derbi canario se llevó los 2 puntos por 34-29. Las opciones de ascenso son todas para el equipo de Tite Roy, que continúa con paso firme en la Primera Nacional. Se afianza en el liderato con 28 puntos y ya cuenta con 5 de ventaja sobre el Gloar Coruña, que es el segundo de la tabla.
En chicas, el Zonzamas ganó en casa 34-27 al Tenerife y el Cicar hizo lo propio a domicilio en la cancha del Pozuelo de Calatrava 21-33 para colocarse quinto y tercero respectivamente. Tiempo de tertulia, tiempo que vamos a aprovechar para hablar de ese derbi del pasado domingo, de esa victoria del Unión Sullaiza en la Ciudad Deportiva. Hoy me acompaña José Labrador, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primera pregunta, ¿te divirtió el derbi? Me gustó por la manera de que tuvo que afrontar el partido del Unión Sullaiza, pero me defraudó por parte del juego. Y Guillermo Nuñuela, que lo recuperamos después de ese paro navideño. Guille, muy buenas noches de nuevo. Esta es tu casa. ¿Te divirtió el derbi? Bueno, a ratos. Yo creo que tuvo más intensidad que fútbol, pocas ocasiones de gol. Y bueno, ahora con José hablaremos ya de la parte un poco más táctica de los diferentes partidos que se vivieron. Pero en líneas generales creo que para el espectador, ¿no? Al final el espectador quiere ver ocasiones de gol, quiere ver goles, o yo por lo menos quiero ver goles, quiero ver ocasiones de gol. Y diría, o contabilizaría muy pocas ocasiones de gol. De hecho, en la segunda parte esperaba un arreón de la Unión Deportiva Lanzarote, que era el que iba perdiendo. Y en este caso, salvo los chispazos de Ayose Pérez cuando salió en la segunda parte, diría que bastante plano y bueno, con pocas opciones de empatar. Yo tenía poca sensación de que podía empatar. Vamos a ir desgranando, José, habitual seguidor de la Unión Deportiva Lanzarote, ves prácticamente todos los partidos del conjunto de Mateo García. ¿Te sorprendió algo en la alineación con algún cambio? Bueno, algunos ya motivados por las salidas de ciertos jugadores, alguna cosa rara o extraña que no viste en el conjunto al principio? Hombre, sobre todo a mí me sorprendió no ver a Jose en el terreno de juego, porque dado como es un derbi... Comparto completamente. Un derbi, a Jose siempre tiene mucha garra, le da mucha intensidad a los mismos compañeros, y de hecho se vio que desde que salieron hizo los 3 cambios en el segundo tiempo, pues tuvo un... Yo creo que mejoró con los 3 intensidad. Además. Sí que mejoró. La verdad que... Y Guille, en el caso de la Unión Sullaiza, que también lo conoces perfectamente, la alineación de Carlos Ramírez, ¿te sorprendió algo? ¿Prácticamente era la esperada? Bueno, al final diríamos que le salió bien el plan a Carlos Ramírez porque el equipo ganó. Más allá de eso, pues bueno, yo siempre he sido partidario de que futbolistas como Miguel Gómez, yo si fuese entrenador, lo pondría casi siempre. Pero bueno, al final el míster es el que está en el día a día, en la semana, en el que puede intuir por dónde puede ir el partido. Y en este caso, lo que sí que me parecía bastante mejor el banquillo de la Unión Sullaiza que el de la Unión Deportiva Lanzarote. Creo que tenía más alternativas en el supuesto de hecho yo veía, bueno, en un momento dado puedes sacar a Senén, puedes sacar a Miguel Gómez, puedes sacar a Juanca. Y yo ahí sí que es verdad que la Unión Deportiva Lanzarote tenía más dudas porque no veía un poco, bueno, salvo a Jose, quién podría dar la vuelta al marcador. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el que realmente dio la vuelta en los 3 cambios fue a Jose. Yo creo que realmente... En los 3, no en los 6 o en los 9. O en los 9, porque es el que más, el que se notó más dirección llevaba, le daba más chispita. Y los demás jugadores, pues bueno, quizás se conectaron un poquito más a raíz de la intensidad que le puso a ellos. La diferencia de los cambios entre los de la Unión Sullaiza y la Unión Deportiva Lanzarote es que, evidentemente marcado por el resultado, los cambios de la Unión Sullaiza, entre comillas, lo único que tenían que hacer era mantener el trabajo que habían hecho los compañeros durante 60 minutos, 70 minutos. No, 60 minutos no, porque los cambios llegaban. Pero ahí está el estudio de Carlos Ramírez, yo creo, porque sí, si yo pienso igual que tú. Miguel Gómez es un futbolista que tiene que jugar siempre. Lo que pasa es que cuando te enfrentas en un partido en que sabes que te lo planteas, de que vas a correr, vas a meterle mucha intensidad detrás de los jugadores, Miguel Gómez no sé hasta qué punto te lleva a eso. Entonces dice, lo meto en el segundo tiempo y después plan ya... Indiscutible, porque salió, y ahí vamos desde el principio, la idea de Unión Sullaiza se plasmó de forma clara desde el minuto 1. Solo hay una acción en una conducción después de un saque de banda que se despista al conjunto sureño, que conduce Di Renzo, abre sobre Meca y un disparo, que yo creo que es la ocasión más clara de la Unión Deportiva Lanzarote en los 90 minutos. Fue en el minuto 3, 3 y medio, 4... y a partir de ahí desaparece a nivel ofensivo el conjunto de Mateo García y empieza a ganar duelos, empieza a ganar la competición, el fútbol se juega a lo que quiere Carlos Ramírez y al equipo verde, José. Yo para mí, de la lectura desde el principio, yo creo que salieron los dos un poquito a expectativas a ver cómo funcionaba uno y cómo funcionaba otro. De hecho, las 2 primeras ocasiones que hubo, tanto la de la Unión Deportiva Lanzarote como la de Unión Sullaiza,
fueron en balón largo. Lo primero era un balón largo y buscar segundas jugadas, y ahí es donde vinieron las 2 primeras ocasiones. A partir de ahí ya se asentó mucho mejor el Unión Sur-Lleida. Hizo un trabajo muy grande, físico, despliegue brutal, muy grande, brutal. un trabajo muy bueno, Javi Melián, y al final le dio Corán, Johnny. Ubay se rompió todo por todo el centro del campo, por todos los lados. Ubay no tuvo el problema fue con balón, pero sin balón trabajó muy bien. Y yo creo que hizo bien al final cambiándole, porque ya tenía una amarilla, ya estaba muy acelerado y al final se lo podía cargar. No, pero yo creo que le salió bien. Yo sobre todo lo que creo es que muchas veces un entrenador intenta o plasma una idea en su cabeza antes del partido y lo vamos a afrontar de esta manera, lo que pasa es que el fútbol a veces te cambia el guión en 2 minutos, ¿no? Si la Unión Deportiva Lanzarote se hubiese puesto por delante, seguramente Carlos hubiese tenido que tomar decisiones mucho antes, ¿no? Porque seguramente este equipo, que fue un equipo, bueno, al final el Unión Sur-Lleida, podríamos decir, quitando alguna piecita, pero bueno, es un 11 tipo, ¿no? Más o menos, pues, en un momento dado meter a Floro y quitar a Medina, bueno, va a hacer algún cambio, meter a Miguel y quitar a Corán, no lo sé, pero más o menos la columna vertebral está clara, con Carlos Ramírez, con Carlos Rosa, con Javi Morales, con Alex, con un media punta trabajador como Jaime León por detrás, las bandas rápidas, y yo creo que con Pop, entonces yo creo que Carlos intentó meter más piernas que talento, por así decirlo, porque Juan, que es otro jugador, vamos a decir, más virtuoso con la pelota, pero seguramente menos trabajador, pues que no sé qué Pope, además José lo entrenó, que la verdad que estuvo muy bien Pope, y todos en general, y yo vi un Unión Sur-Lleida muy sacrificado y una Unión Deportiva Lanzarote que no por menos méritos de ganas, por así decirlo, porque al final lo intentaron, pero sí que es verdad que el Unión Sur-Lleida pues, bueno, tuvo la suerte o la fortuna de ponerse por delante del marcador y jugó muy bien con eso, que luego no es fácil también mantenerte... Si desgranamos el juego del conjunto rojillo, que comentaba Guille, a mí no se me pareció en nada al de los últimos 4 partidos en casa. Me parece totalmente distinto. Los últimos... yo creo que escuché a Mateo hablar de que ningún jugador estuvo en buena versión. Sí, las declaraciones fueron esas. Es cierto, pero es que yo creo que colectivamente tampoco. O sea, la idea que venía poniendo sobre el verde la Unión Deportiva Lanzarote, un equipo reconocible, un equipo que sabía perfectamente que jugaba, se paró totalmente. ¿Mérito del Lleida o de mérito de la Unión Deportiva Lanzarote? Yo para mí te doy la razón. O sea, en los últimos partidos siempre veías a un Lanzarote con el balón, combinando muy bien, con muchas ayudas, entrando muy bien por fuera, tenía las ideas muy claritas. Pero yo creo que eso es un mérito del Lleida. El Lleida hizo un esfuerzo físico muy grande, como decíamos, y no le dejó mover en ningún momento. El trabajo de Pope defensivamente, el trabajo de Javi Melián arriba, cayendo a los 2 lados para presionar, y yo creo que es mérito del dejando, apretando quizá más a Raúl la zona de salida de pelota, Raúl Fabricio, y dejando un poco más libre a Bonet. Creo que coincidimos todos, porque yo hablé con varias personas al salir del campo, y hay veces que un equipo pierde, un equipo no gana, y le puedes achacar un poco la falta de apatía, ¿no? Por ejemplo, poniendo la final del Mundial, ¿no? que la vimos todos, el propio Deschamps dice es que durante 70 minutos no competimos, ¿no? Y en este caso yo no creo que haya sido tanto eso, de mérito de la Unión Deportiva Lanzarote, sino le otorgo sobre todo al sacrificio, a la voluntad. Y te digo, y esos partidos son complicados porque hay cierto perfil de jugadores que están más acostumbrados a la brega, que están más acostumbrados a defender, pero por ejemplo yo en el caso de Ubay, que es verdad que lo comenté, yo creo que es el peor partido que le he visto en el tiempo que llevo aquí en Lanzarote. Con pelota. Porque no estuvo bien con la pelota. Ahora bien, no sé cuántos kilómetros, ahí no sé qué años tiene, creo que 38, ya tiene unos años, y hizo muchos kilómetros, corrió muchos kilómetros. Javi Melián hizo muchísimos kilómetros y además son futbolistas que realmente están cómodos con pelota, y para un delantero estar 90 minutos, o el propio Alex Yunes, ¿no? que tampoco fue el partido más brillante que le he visto, pero aún así, si tú empiezas a analizar, lo que pasa es que aquí no tenemos datos, pero si estuviésemos en fútbol profesional y analizas los kilómetros los duelos ganados de la Unión Sur-Lleida, creo que ahí saldría vencedor y por eso yo creo que el partido, Guille, marca para mí, es una opinión muy personal, como en la parte positiva la marcaba Di Renzo durante estas últimas jornadas, pieza clave en el fútbol ofensivo y defensivo también de la Unión Deportiva Lanzarote. Creo que el trabajo de Carlos Rosa y de Javi Morales fue secar. Impecable. Pero es que me pareció realmente. Y eso que Carlos Rosa tuvo un contronazo al principio, que le dejó medio tocado, pero se supo sobreponer y estuvo muy bien. Es que parar a ese futbolista no es nada sencillo, porque yo he visto aquí grandes centrales de la categoría, con nombre incluso, que habían jugado, que han jugado
categorías superiores y con mucho nivel dentro de la tercera división canaria, que no han sido capaces de frenar a Di Renzo, y tanto Carlos Rosa como Javi Morales, cuando el chico caía sobre zona izquierda, estuvieron impecables, le ganaron todas. Además que fueron listos, no le dejaban ni recibir, estaban siempre uno encima rapidísimo. Le acompañaban a donde fuese, si se iba al baño iban con él. Si ellos se le desplazaban mucho hacia adelante, caía Pope, o sea que lo tenían como muy bien estudiado, como muy bien preparado. Hombre, y yo te diría que seguramente... Para mí eso fue la clave del partido. Sí, para mí también. Para mí eso fue parar a ese chico. Para mí el trabajo porque yo he visto a esta Unión Deportiva Lanzarote en algunas veces, en algunas ocasiones, atascado. Sí. Y con balones largos a Di Renzo, te empieza a sacar faltas a borde del área, te empieza a ganar duelos, te empieza a peinar balones, te empieza... Y al final él genera solo, mucha segunda jugada. Él solo es capaz de, más allá de que él anote o no, porque te puede tocar un balón, y uno en segunda jugada aprovecharse de ese balón de Di Renzo. Y te diría que es la primera vez, sí, para mí sí, Guille, sí. que veo claramente que el central se está imponiendo a Di Renzo. Porque te diría que en el peor de los casos, Di Renzo, en tema duelos, cuerpo a cuerpo, faltas, está a pre o casi siempre los gana. No, gana, Guille. Sí, pero bueno, algún partido, bueno, vamos a decir que algún partido, bueno, pues puede ser un 50-50. Pero de manera clara, como el otro día, si analizásemos los duelos entre Carlos Rosa y Javi y Di Renzo, te diría que fueron muy superiores los centrales, no por demérito de Di Renzo, que hizo un buen partido, lo intentó, y ahí es donde yo le achaco... y sobre todo lo hicieron muy bien, porque Di Renzo es un futbolista, aparte de que es un tío que técnicamente es bueno, que es inteligente, que lee bien el fútbol, a mí me parece un delantero muy completo, un delantero, por supuesto, top en tercera, y diría que en segunda ref sería un delantero titular en casi todos los equipos. Con todo eso, hicieron una cosa muy buena para la Unión Suryaiza y muy compleja a la vez, que es que cometieron pocas faltas. Di Renzo es un tío muy grande y jugando de espaldas cuerpea bien. Final del partido por cansancio quizá dieron alguna de más, pero... Bueno, sí. Pero es que Di Renzo o te la gana o te saca una falta. Es cierto. Pero yo destacaría a los dos, Di Renzo y Fabricio. Los dos. Fabricio un pelotero buenísimo. Sí. Fabricio siempre es un tío que se deja ver, que queda a la línea defensiva a sacar el balón. Sí, pero es que ahí el trabajo de Javi Melián fue espectacular. Por eso te digo que tanto alabamos a Carlos Rosa y Javi Morales, hay que alabar a los que taparon también a Fabricio porque es importante. Si no le llega balones a él, no le llegan a Di Renzo. Entonces eso era una baza muy importante. Yo, como me gusta mojarme, si me tuviese que dar, yo me quedo más con el trabajo. Porque Di Renzo te gana el partido y claro. Yo creo que, exactamente, yo creo que la clave estuvo ahí para mí, cuidado que es una opinión muy personal, en que se impusieron los dos centrales al trabajo, porque a mí me parece la pieza más determinante. Y después eché de menos, y por ahí mi crítica a Mateo García, en plan B, si no te está funcionando eso, si los dos centrales rivales están superando a Gonzalo Di Renzo, hasta que metió el cambio de Ayose, que ganó segundas jugadas, que quiso la pelota, el equipo fue muy plano, no generó absolutamente nada. Eché de menos que variase antes. Haber hecho el cambio antes y haberle puesto incluso hasta mejor con dos puntas, para liberar un poquito a Di Renzo. A veces lo intentó con Rodrigo, pero que tampoco estuvo acertado el chico. De hecho, estuvieron mejor Geray Cruz y Julian cuando entraron que Keita. Hizo el cambio en el descanso, Keita empezó de lateral, luego puso a Adrián de interior, luego puso a Adrián de lateral y a Keita de interior. Tampoco le funcionó, alguna cosa intentó, con Rodrigo mucho más abierto en banda, con Meca más por dentro, cerca de Di Renzo, no le funcionó. Vienen los cambios y es ahí cuando aparece la figura de Ayose Pérez, una figura reclamada desde la grada. Por cierto, entradón, muchísima gente. Mucha gente. Ahí empezó el Ayose Maravilla y el equipo... No obstante, a mí me da un poco de pena, evidentemente disfrutando el partido del domingo, ¿no? Pero es una pena porque esta imagen de la Ciudad Deportiva se ve única y exclusivamente en los derbis, al igual que en el Municipal de Yaiza, que solo se ve en los derbis. Y es una pena porque el fútbol, hace no mucho, cualquier partido de tercera división tenía entradas parecidas. Y tú vas un domingo normal, convencional, contra el San Fernando, contra equipos buenos además, y estamos 4. Mensajero, y hay 4 personas, y en Yaiza 2. Los de siempre. Es una pena, pero bueno. Sí, en este caso ha sido... Las Palmas Atlético también te mueve un poco más de gente, pero aparte de ahí... Un poco más. Pero nosotros solemos ir casi siempre a la misma zona. Nos juntamos allí 10, 12 entrenadores, 15... Y normalmente siempre estamos solos, hay hueco por todos los lados. El otro día no había ningún hueco por ningún lado, estábamos y todo el mundo alrededor. Mucha gente de Yaiza también acompañando al equipo. Me gustó el detalle. Y además buen comportamiento. Muy buen comportamiento, tanto en el campo, que esos años lo hemos reclamado, ya los últimos derbis han sido muy
yo creo que muy buenos en ese aspecto. El otro día, tanto el comportamiento de la afición como el comportamiento de los jugadores, siempre hay detalles en este Sí, tipo. hombre, a ver, es un derbi. Y cuando hay un derbi que a mí también me gusta ese pequeño... Se tiene que haber chispa. Y saben, los futbolistas se conocen a la perfección, tanto dentro como fuera del campo. Hubo un momento que esa chispa, ¿no?, cruzó una frontera y pasó a ser algo menos deportivo, ¿no? Y a mí me llama la atención porque luego al final casi todos son amigos, son conocidos, son compañeros son compañeros de trabajo. Eso es normal. Aquí es normal y hemos visto muchos derbis que ha habido mucha más leña que el del domingo, o sea, mucha más leña que el del domingo. Pero eso son rencillas mismamente por eso, los porque dos se entrenadores conocen. favorecen un poco ese buen comportamiento, ¿no? Son dos perfiles de jugar, tranquilos, y eso ayuda también a que no son dos equipos. Yo creo que la Unión Deportiva Lanzarote, salvo una acción de Mateus, con alguna expulsión, tampoco son dos equipos que tengan muchas expulsiones ni que tengan... Yo creo que el único altercado que hubo fue el que tuvo Aleyune con Keita, creo, ¿no? Que fue el que hubo un altercado allí medio pero un empujón y ya está. Se disolvió rápido. Ya está el padre Ruimán, que es el que separa a todo el mundo. Y... que no tuvo ni que intervenir, ni Alex Medina ni Ruimán intervinieron. Si es que los porteros, nada, no intervinieron nada. A mí me sorprendió que no jugara Floro, pero no había visto al portero, al chiquito este nuevo, y me sorprendió el saque de puerta que tiene, el de volea, lo mantenía en el otro lado. No, se lo veía y después también me llamó la atención, no sé si os dais cuenta, cada vez que recibía el balón, desde el minuto, pum, al suelo, pero del minuto 5. Estaba con el marcador a favor, el otro fútbol, ¿no? Pero de todas maneras, si tú lo analizas, yo estaba viendo un poco, tú ves la situación de la Unión Subiaiza y de la Unión Deportiva Lanzarote en la tabla, ¿no? Están a años luz, ¿no? O estamos hablando de dos películas totalmente diferentes. Pero yo sigo, lo dije al principio de temporada y lo sigo pensando pese a la situación de la Unión Subiaiza en la tabla, ¿no? Que recordemos que está ahora mismo empatada a puntos con el Gran Tarajal. La plantilla de la Unión Subiaiza, vamos a decir, bueno, que puede ser ligeramente inferior a alguna plantilla, pero es que la media de ese equipo es una plantilla que no es mucho porque es que la gran mayoría. Y cuando digo la gran mayoría, te digo casi todas las plantillas. Saca la Unión Deportiva. Perdona, pero yo considero que la Unión Subiaiza tiene un plantillón. Un plantillón. Tiene un plantillón. Es que cuando ahora mismo va, por ejemplo, la Unión Subiaiza, a cualquier campo foráneo, pensarán, si no conocen, supongo que los conocerán, ¿no? Pero la Unión Subiaiza está ahí, hasta hace nada estaba penúltimo en la tabla. Es que la Unión Subiaiza estoy seguro que tiene mejor plantilla que el Gran Tarajal, que el Estrella, Vale, te saco de ahí de la ecuación a la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, te lo pongo prácticamente a la altura de la Unión Deportiva Lanzarote, y así lo pienso, y te lo pongo a la altura de equipos potentes. Es que te pones a nombrar jugadores de la Unión Subiaiza y ahora mismo juegan en la Unión Deportiva Lanzarote. Claro, tú dime qué porteros hay mucho mejores que Floro y que Medina. Los dos de Lanzarote. Los dos de Lanzarote. Y luego, poco más. Centrales como Carlos Rosa, hay pocos en la categoría, como Javi Morales. Jugadores como Miguel Gómez, que se está enchufado, ¿quién hay como Miguel Gómez? Muy poco. Futbolistas luego, con no tanto nombre, pero jugadores que, oye... Y tienes a Ubay, tienes a Aleyune, que tienes un plantillón. Sí, una gran plantilla. Repasamos, hablaba Guille de la clasificación, nuestros compañeros nos la van a servir ahora, cómo queda esa clasificación de la tercera división después de la victoria del conjunto sureño, porque para el Yaiza le vino muy bien y para Lanzarote le vino muy mal los otros resultados, José. Sí, claro. Que es una jornada muy negativa a nivel clasificación para la Unión Deportiva Lanzarote, porque pierde el colchón que tenía con el Club Deportivo Tenerife, y muy buena para Unión Sur Yaiza, porque esa derrota del Gran Tarajal le permite estar ya en condiciones de salir con una victoria de puestos de descenso. Está claro que el mayor beneficio que tuvo el Yaiza, aparte de los 3 puntos que eran vitales, es el salto que ha pegado un poquito a nivel anímico, moral. Es que ha hecho 9 Carlos Ramírez de 12. Claro, por eso. Entonces ahora lo que tiene que tratar de seguir la dinámica. La ha venido fenomenal porque está a 3 puntos de salir, está ahí. Sin embargo, Lanzarote se le ha acercado al Tenerife, se le acerca a Las Palmas, o sea que, y encima ahora tiene, si no me equivoco, tiene visitas y recibe equipos. Un calendario complicado. Lanzarote, un calendario que se le complica ahora, va a Más Palomas, a casa del segundo clasificado, la Unión Deportiva San Fernando, y luego recibe al Club Deportivo Tenerife, que es con el que está luchando ahora mismo por posición, ¿no? Hipotética, porque está iniciándose la segunda vuelta de la competición, pero después tiene otro Marino que para mí es el equipo que más ha evolucionado desde que comenzó la liga, saliendo de sus puestos de descenso desde la llegada, desde
incorporación al equipo de jugadores que tenía, Sí, que además, tenía lesionados. Aparte que tenía una subida paulatinamente, o sea, ha ido poco a poco, pero tanto ha ido Nani subiendo, como no ha habido Saavedra, parón. que no habían Sí, participado por lesión, les ha dado Les ha dado mucho un plus, sí. a Diego Montoya, y el equipo ha salido de ahí, pero como un tiro, se ha situado rápidamente en media Sí, la tabla. jornada ha sido muy buena para la Unión Suríeza y muy mala para la Unión Deportiva Lanzarote. Más allá del resultado único y exclusivo de la Ciudad Deportiva, pero si lo extrapolas al total de la competición, pues al final han sido resultados que han acercado a sus oponentes a la Unión Deportiva Lanzarote, y ese colchón de 5 puntos se ha reducido a 2. Sí. Y en el caso de la Unión A Suríeza, 2, y jugando fuera contra el jugando segundo. fuera. Y, Complicado. por cierto, acaba de firmar el Villa Santa Brígida, próximo rival del Unión Suríeza, a Jonay, el portero del Tamaracete. Segundo partido ya que juega con Quintana. Firmó la semana pasada. Sí, Es un- y ya, es un ya muy buen portero. juega, sí. Bueno, Estuvo pues aquí jugando en Tinajo. le costó con al el Guía, sencillo. al Con Villa el Guía. ganar a la El Estrella, Guía, ¿no? pero al final le superó al final al conjunto de Jero Santana. Un equipo del Villa con el próximo rival del conjunto sureño, que es el que más me está sorprendiendo de toda la categoría. No contaba yo con que el Villa diese el nivel que está dando y se mantuviese en, Pero ahora que en los dices lo puestos de altos. ahora que dices lo de no contar, si miras un poco la pretemporada, yo sinceramente en Lanzarote decía, uy, Lanzarote este año va a pasar apuros. Yo también. Según lo veía. Bueno, apuros no, pero no pensé que iba Iba a a pasar. Y el Yaiza a lo mejor decías, coño, pues está sentado, está Claro. físicamente bien. Incluso te pongo hasta el Unión Puerto, que vino aquí y hizo unos partidos muy buenos. Dice, coño, va a haber. Y contabas un poco con todos los que bajaron de segunda B, de la segunda red, dices, va a ser complicado. Yo saco mi Y teoría sin embargo, Marrategui mira, siempre al ahí principio de está. temporada y digo, dos centrales como los de la Unión Deportiva Lanzarote, con esa portería que tiene la Unión Deportiva Lanzarote y muchos jugadores por detrás de la línea de pelota, como Sí, nos sí. había enseñado Mateo la temporada pasada, no veía yo al Lanzarote pasando apuros. Sí que es cierto que pensaba que no le llegaba para dar el nivel deportivo ofensivo que está demostrando Guille. No tengo mucho tiempo. Una pincelada de lo que le viene ahora a los dos equipos. Punto de inflexión, si no, y ¿qué dirías la próxima semana para tanto Yaiza como Lanzarote? Rápido, que no tengo tiempo. ¿Resultados? Pues yo creo que la Unión Suríeza va a ganar, porque ya más allá del fútbol, más allá de todo, creo que el cambio, a veces el fútbol no entiendes por qué, ha habido un cambio emocional, psicológico. Es que Carlos ha ganado en Geneto, es que ganó en la Ciudad Deportiva, es que contra el Mensajero estuvo muy bien, pese a caer derrotado 3-0, pero un resultado donde la Unión Suríeza pudo ponerse por delante y ha ganado 9 de 12. Y yo creo que ahora mismo está en ese punto alto que tiene que intentar alargar. Yo para mí creo que también. Anímicamente han tenido un plus muy alto y tienen que aprovecharlo. Yo creo que va a ganar. Yo creo que los dos van a ganar. Y el Lanzarote, yo espero que va a también, reaccionar que la Unión va a Deportiva ganar. Lanzarote. Creo Seguro que sí. va a reaccionar. Además, porque fuera está jugando mucho Está jugando mejor fuera de casa y ante los rivales. Tal. Necesita además. No obstante, tengo que decir que a mí el San Fernando aquí me gustó mucho. Sí, a mí también. Me gustó mucho. Sí, Me parece un hombre, equipo tiene con muy buen muchísimo equipo. oficio. Mucho oficio, Además, jugadores, yo lo vi desde fuera jugadores de nivel. y era alternativas por todos Pero hace el lados. fútbol que le viene bien a Lanzarote. No son tan correosos, no son tan duros, no corren Pero tanto detrás del A mí contrario. el San Fernando, bueno, tampoco lo veo a Entonces- diario, pero me pareció un equipo muy completo. Me pareció un equipo que manejaba bien el balón largo, Me la parece segunda que tiene jugada, al jugaba mejor bien por entrenador de la dentro, categoría. tenía velocidad por fuera. Me Para pareció- mí el mejor entrenador de la categoría, el que más la conoce, el que ha demostrado con menos cosas poder ascender, como es Juan Carlos Socorro. Muchísimas gracias, José. No tengo, es que se nos va el tiempo Nada, volando, nada. ya me lleva un rato avisando que se nos va el Gracias tiempo. a ti, ya Muchísimas sabes, gracias, cuando un placer, quieras. como siempre, una tertulia muy divertida. Y Muchas seguiré gracias. contando contigo, ya sabes que eres un habitual Agradecido. en Marcador. Y Guille, también lo mismo, muchísimas gracias. Robert, a ti. Nosotros avanzamos. Vamos a hablar de lucha canaria. Vamos a entrevistar, a estar un rato con el presidente, con Sebastián Lemes, con el presidente de la Federación de Lucha Canaria en Lanzarote. Tiempo de entrevista, tiempo que vamos a aprovechar para hablar otra vez de la lucha canaria, con una cierta polémica y algunos movimientos que ha habido en la federación y en los clubes, con esas cosas que no acaba de tener todas muy claras el Cabildo Insular. Hoy nos acompaña su presidente, con más de 50 años, o con casi 50 años, en el mundo del deporte vernáculo. Sebastián Lemes, muy buenas noches. Muy buenas noches. O Chano, como prefieres que te llame. Indiferente. Te da exactamente igual. Por los dos respondes, ¿no? Y recuperamos, después de este parón navideño y de algunos temas en los que no pudo estar con nosotros, a Sara Duarte. Sara Duarte, bienvenida otra vez a Marcador. Buenas noches, Roberto. Ya tenía ganas de estar aquí. La verdad que nosotros también te echábamos un montón de menos. Sara, tenemos al presidente, al máximo responsable de la lucha canaria en la isla de Lanzarote,
y es la verdad que para nosotros es muy importante que nos comente cómo está, ¿no?, la lucha en la isla. Efectivamente, porque no hablamos de cualquier deporte, hablamos de nuestro deporte, ese deporte al que todos le tenemos cierto cariño, y además más en Lanzarote, donde hay 6 clubes, algunos con más cantera, otros con menos, pero sobre todo con mucha afición, porque se siguen llenando esos terrenos de lucha. Vamos a hablar con Sebastián, él lleva 2 años y medio al cargo de esta federación. Sebastián, buenas noches, cuéntanos, ¿qué ha supuesto estos 2 años? ¿Cómo han sido esta trayectoria hasta hoy? Bueno, entramos en el cargo, nos encontramos con la pandemia. Claro. Arrancar desde ahí nos costó bastante, fue muy difícil por las trabas de la sanidad. Una vez que entramos, fuimos la primera isla donde se celebró después de la pandemia. Quizás que uno de los deportes más perjudicados, por no decir el que más, ¿no? Yo creo que el que más, porque sanidad era imposible. El contacto, claro. Con nosotros cuando empezamos, ya digo, fuimos la primera isla donde después de la pandemia, donde se celebró una lucha, aficionados con mascarillas en los terreros, los luchadores sentados en sus... Además, recuerdo que cuando empezaron a entrenar, entrenaban sin contacto. Cuando empezaron a retomar el era deporte... sin contacto y se iba a tener una prueba COVID para esos luchadores. Incluso se pusieron normas dentro de las normas de competición para poder presentar la prueba COVID, si no, no podían... Vamos, que comienzos duros. Sí, el comienzo fue muy duro. A nosotros, después de ese comienzo, la verdad que nos salió fantásticamente, porque hemos tenido quizás en los últimos años una de las mejores competiciones que ha habido en Lanzarote, de competitividad, de vistosidad. Fue espectacular. Llamó mucho a la gente, sí. El nivel fue muy alto y siendo una tercera. Sí, sí. Y después de ese bache nos encontramos prácticamente con otro, con este inicio de temporada. Cuéntanos. Bueno, el bache es que a mí me hubiera gustado seguir en tercera, pero claro, democráticamente los clubes son los que tienen la última palabra y optan por la segunda. La segunda pues conlleva pues que a lo mejor no tiene totalmente todo el nivel de luchadores en Lanzarote, tienes que traer gente de fuera, ya eso te va costando más, vas a tener fichajes. Sí, que metan los presupuestos de los clubes. Claro. Después están los equipos de primera que compiten con los equipos de segunda a ver quién se lleva los mejores luchadores, también va siendo mucho más difícil. Y pues hay un problema, el luchador que tenga un rendimiento, porque las normas de clasificación que hay son muy estrictas y cualquier luchador que destaque un poco ya sube de categoría. Entonces, si no vas a segunda, también se nos van quedando luchadores que se tienen que ir de aquí. O sea, el problema es doble todavía. Hablamos de esa competencia entre clubes, pero ¿cómo es la convivencia fuera de esos terreros entre los 6 clubes? ¿Cómo conviven? Bueno, la convivencia entre los clubes, primero te hablo de la convivencia de Federación Club, para mí es perfecta. Yo no tengo ningún problema, tenemos buena conexión con todos ellos. Y entre ellos también hay buena conexión. O sea, que yo sepa, no hay ningún malestar entre ellos. Una competición sana. Sana, sí, sana. Tanto dentro del campo como fuera. Exactamente. Y en cuanto a los equipos de cantera, cuéntanos, ¿vienen luchadores y luchadoras fuertes? ¿Se está trabajando bien? Bueno, luchadores de cantera los hay. Lo que pasa es que es como, yo no sé si en todos los deportes, pero en la lucha... Este año lo tienes y el próximo año están en el equipo de enfrente. Claro, igual son que muy todos los móviles. deportes. Esta es cuestión del dinero, quién mejor les ofrece, quién más aquello. Se mueven fácil. Pero bueno, la cantera de estos luchadores tenemos para competir a un nivel de tercera. A lo mejor para un nivel de segunda, ya te digo, sin traer gente de fuera no tendríamos. Pero lo que es viniendo desde abajo, nosotros trabajamos en 3 categorías base, más los juegos escolares. Y ahí sí tenemos movimiento de muchos niños, lo que pasa es que los niños que salen de ahí es 4, 5, 6 años. Antes es imposible que veas el fruto de ellos. Claro. Y para poder formar a jugadores, a luchadores en este caso, también se necesitan buenas infraestructuras. ¿Cuenta Lanzarote con los terrenos son buenos. Necesitamos más bases, más, como te estaba contando antes, convenio con el Cabildo para llevar a cabo lo que es una escuela de lucha canaria en mejores condiciones. Nosotros tenemos los juegos escolares donde ahí entran todas las escuelas de todos los municipios, menos Arrecife, que no tiene equipo, por las circunstancias que sea. Hemos estado hablando con el concejal, quieren, pero no termina de arrancar. Pero no hay voluntad. No termina de arrancar, yo el motivo no lo sé. Voluntad a la hora de hablar sí les veo, pero después pasan los días, no tenemos contacto y no hay nada. Pero bueno, espero que algún día pueda arrancar ahí. Pero el resto sí que va perfectamente, trabajan, unos más, otros menos. Aquí los mejores están el Tao, el Yaiza y el Norte. El Tías, por ejemplo, este año los juegos escolares no han entrado. Me parece fatal que tenga un buen equipo en segunda. Está primero, ¿no?
Está ahí, pero que tenga ese buen equipo en segunda y sin embargo lo que es la base pues no entra en los juegos escolares, que es donde realmente se va a alimentar. Claro. Después sí tienen bien en juveniles y bien en cadetes. En infantiles ya está un poco más flojo. Pero hay que tener las 3 bases más los juegos escolares para tener asegurada una cantera. El club completo. Dabas una pincelada sobre ese convenio, ¿no? Porque parece que el Cabildo va para adelante un rato, va para atrás, que sí, que no. Tú me decías que estabas contento. Yo estoy contento con Alfredo. Alfredo viene de la lucha canaria. Claro, pues ha sido un hombre de toda la vida de lucha canaria. ¿no? O sea, él se ha tomado en serio. Él se ha desplazado a Gran Canaria para ver el funcionamiento de lo que es la escuela insular de Gran Canaria. Entonces, hemos hablado desde un principio de que él ha entrado de un convenio que es para lo que son la educación, lo que es en los colegios de toda la isla. Pero para ahí, por eso el firmar el convenio conlleva contratar a un coordinador más 2 monitores. Todo esto tengo yo ahora mismo que hacer con una gestoría, un presupuesto, porque no es decir, cuando tú contratas, tienes que ver ahora qué contratas, qué te va a salir, y ese lo llevamos, lo vemos Alfredo, los temas en el cabildo le dará la forma que sea, y firmamos el convenio de 1 año más 3, para que sea continuista y que esté ahí para los pues sería un poco tu legado, ¿no? Ese convenio, sí, un poco el trabajo que dejarías, bueno, salvo que haya continuado. Lo dejaría tanto él como yo. El convenio hay que firmarlo antes del 30 de mayo, eso está claro. Estábamos hablando de las subvenciones, ¿están llegando a tiempo? Creo que tenían que llegar en diciembre, ¿no lo hicieron? Bueno, ahí el tema de las subvenciones... Ya que estamos hablando del Cabildo. Un poco la culpa no es del Cabildo, la culpa más bien es de la Federación, pero mía. Me coge inocentemente porque, claro, antes justificaba una subvención, no sé, fácil. Ahora de buenas a primeras, pues todo ha sido más complicado. Hay más cantidad de dinero. El Gobierno de Canarias exige auditorías, exigen pagos todos justificados, etcétera, etcétera. Pues, cuando vienes de un sitio con un cierto vicio, pues llegas a la realidad que dice esto tiene que ser así. Nos ha costado bastante justificar la subvención, aparte de la auditoría. Una auditoría no te la hacen en 2 días, te ha tardado 2 meses en hacerse porque necesita todos los datos que tenemos que facilitar. Entonces, esto viene casi a suceder sobre el 15 de diciembre. Claro, no somos nosotros solos, hay muchos deportes que han pasado de la subvención en el Cabildo a estar en la misma posición. ¿Y qué es lo que pasa? Que si somos de los últimos, al final nos ingresan de los últimos. Y entonces la segunda semana de enero ya nos ingresaron la subvención. Ya la tienen todos los clubes, la parte que les corresponde. Sí, la parte de la federación está cumplida, ¿no? Sí. Los clubes tienen mucha suerte de contar con un presidente de la Federación Insular que reconozca y tenga actos humildes como el que acaba de demostrar ahora mismo Sebastián. Así que enhorabuena, porque aunque el trabajo sea duro y muchas veces ese trabajo no se vea, ahí está y ahí queda reflejado. También le quería preguntar, porque uno de los mayores cambios en la lucha canaria en los últimos 10 años quizás ha sido introducir la parte femenina en esta lucha. ¿Cómo están las mujeres en este sector? Bueno, antes me preguntaste, se me había olvidado cuando hablamos de la cantera. Sí. Bueno, pero ella se acuerda. La parte femenina, empezó el Hable aquí, después este equipo se cambió a Tinajo. El Tinajo estuvo 2 años ahí, este año ya no tiene equipo femenino, pero bueno, aparece el Yaiza el año pasado, sigue para adelante y en estos momentos está trabajando bastante bien, como que haya hecho una liga interinsular con Fuerteventura, ahora entra en la Liga del Gobierno de Canarias. Y la persona que está al cargo está trabajando bastante, está muy preocupado y sigue sacando niñas para acá. Están apareciendo niñas porque en la lucha canaria, no sé si se hará en otros deportes igual, en categorías infantiles, y no sé si cadete, pero en categorías infantiles pueden luchar niñas y niños juntos. Y ahí hay sobre todo en los juegos de promoción. Sí, y hay equipos que ya tienen pues toda... ¿Y qué crees que se puede hacer desde la propia federación para llamar más la atención de estas niñas? Cuando te digo del convenio, el convenio que nosotros vamos a firmar es el coordinador va a los colegios y los monitores coordina, hace un trabajo de coordinación con los monitores, con los profesores de educación física en las actividades extraescolares, y después esos niños pues ya habrán formas para poder llevarlos a los clubes. Cuando hablo de niños y niñas, no hablo de... ponerlos en contacto para poder... Exactamente, para llevarlos a hacer los entrenamientos colegio por municipio en los terrenos de lucha que hay, que son las que sean capaces esos coordinadores de detectar. Y así buscar la forma de que los clubes
también se pongan un poquito las pilas para entrar en ese contacto y poder facilitarles a ellos la labor de seguir potenciando la base y que tengan su No, y futuro. también mandar un mensaje a las madres y a los padres de estos niños que no siempre los deportes son los típicos, el fútbol, balonmano, baloncesto, que hay mucha más gama y que a nuestros hijos le podemos ofrecer el deporte en el que más cómodo se sienta. También quería, ya por último, Roberto, si me lo permites, mandar un mensaje para que la gente se acerque a los terreros, disfrute de nuestras luchadas, que podemos decirles cómo está la competición, animarles a que se vengan a ver estos encuentros. Bueno, yo entiendo que como todo deporte, todos los equipos, tú que sé que mucho el fútbol lo sabes, no todos llaman igual. En la lucha pasa lo mismo. No sé si hoy hay una lucha atractiva, la gente acude más en masa. Si hay una lucha más descafeinada, pues ahí entra mucho la labor en la hora de cómo se conforman los equipos. Puedes tener un hombre que es poco vistoso y puedes tener más. Y también el conjunto que haga. Pero realmente, excepto a excepción de alguna luchada, todas te van a gustar porque habrá espectáculo en ellas. ¿Qué les digo yo? Pues que vayan, que no van a salir decepcionados, pero que no vayan solo a la senior, que vayan a las anteriores, ¿no? base. Que son siempre... En este caso tenemos la suerte de que van a las 9 porque es cuando empieza la senior, pero a las 8 empiezan los juveniles y ya están viendo base. Que pueden ir un poquito antes. Pueden Yo quería poquito. ligarlo también por la parte de la comunicación. Quizás no llega ese mensaje a las vecinas y a los vecinos de hay una luchada este día, vengan a verla, porque entendí que había problemas un poco con la retransmisión en esta casa por parte de esas luchadas. No sé si está al corriente. Bueno, nosotros lo único que le pedimos es que pueden retransmitir todas las luchadas, pero nunca queremos que las pongan en directo. No, como hacía la Brega la televisaba en diferido el domingo por la noche. Tú puedes ponerla al día siguiente o al otro día, pero nunca siempre cuando se está viendo otra lucha para que no haya competencia, lo que pueda retraer a la afición directamente del terreno. Pero el problema nosotros no tenemos con ninguna televisión. El problema viene solamente cuando tú me tratas de poner una lucha en directo, pero a nosotros, a mí como federación no me perjudica, a quien realmente le perjudica es a los clubes, que son los que realmente, pues si no es el le caso, restan 50 personas, son 50 personas que económicamente ya no van a aportarle nada. Sí, pero me refiero a la hora de invitarles a que se acerquen. A lo mejor si un día que no hay luchado lo pueden ver por la tele y dicen, la próxima me acerco. Y a lo mejor por parte de la federación quizás comunicar más el mensaje de que se acerquen a los terreros. Bueno, nuestro mensaje es, tenemos una página web. Ahí ponemos toda la información. Yo no la he visto, desde luego, yo soy el presidente de la federación, pero como sé que está ahí no escrito, está mal, no está y me mal. habla la gente, dice, falta este detalle, falta el otro, digo, Pues se está viendo. También en Facebook también Pues mira, ya comparten lo ahí. saben los que nos estén viendo, que hay una página web. También tenemos calendarios que ahora salió tarde, pero ya a partir de esta semana están todos en la calle. Es otra información. Porque así con el calendario la gente sabe el día que hay una lucha, quién no lucha y perfectamente. ¿Sí? Y después está pues toda la gente de la lucha lo sabemos y los medios de comunicación que hay. No sé, hay varios que están dando difusión bastante. Lo digo porque personalmente me he encontrado con la situación de que llega el mismo día y hoy hay luchada y hoy ya tengo planes y me entero el mismo día. Bueno, no traje el calendario, voy a la federación ahora que los voy a recoger, si no te lo hubiera dejado ya lo sabría. Pues Sebastián, muchísimas gracias. Hemos repasado con Sara todo un poquito cómo está la situación, esos apoyos que llegaron tarde por parte de... Como ya digo, pero la responsabilidad de la federación, antes quería hacer mención un poco, porque decía, el trabajo oculto de un presidente, no. Yo le voy a agradecer que los trabajadores que tiene el Cabildo e incluso el consejero, yo estoy muy agradecido porque sin ellos, la ayuda que ellos me prestan sería casi imposible. Se trata de entre todos sacar el trabajo hacia adelante. Y ellos sí se implican bastante en esto. Es decir, eso sí que es una labor oculta, que no saben lo que hacen, lo que ayudan a muchos deportes. No al nuestro, sino a todos los Cuando se hace mal lo decimos, pero cuando se hace bien también. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Estaremos al tanto de cómo evoluciona esa situación y cómo, sobre todo, hacer el seguimiento. Una vez que publiques los calendarios, lo haremos eco en nuestros medios digitales. En las ventanillas de las luchadas estarán a partir de esta semana para que quien lo requiera recoger. Si pudiera traer todos, te los traería. No te preocupes. No te preocupes. Muchísimas gracias. Pero de todas maneras te mandaré una foto al WhatsApp y así lo tienes. Y lo subiremos a los medios digitales de Lance los Medios. Muchísimas gracias, Sebastián. Nosotros avanzamos. Nos queda repasar la agenda deportiva del fin de semana y lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com, como siempre, con Sara Duarte. Por desgracia, los episodios
episodios de violencia en los terrenos de juego son recurrentes, sobre todo sobre el césped en el fútbol. Atentos a esto, con el objetivo de evitar estas situaciones, el Comité de Competiciones ha sancionado a un jugador infantil con nada más y nada menos que 25 partidos. En nuestra página web pueden encontrar todos los detalles. 3 jugadores más del club Alfidén también han sido sancionados. Los hechos, una pelea durante un partido, han sido clasificados como muy graves, teniendo en cuenta que son jugadores de 12 años, aunque el club también ha recibido una sanción. Esto no es lo único que pueden encontrar en radiomarcalanzarote.com. También pueden ver y escuchar la entrevista a Bernardo Povedano, el nuevo presidente de la Unión Sur Yaiza, que nos cuenta cómo llegó al club, sus primeras decisiones y sus proyectos. Pero ya está bien de fútbol, demos paso a, en este caso, decisiones políticas que repercuten de forma directa en el deporte, en concreto en el de Tía. Son continuas las demoras en este proyecto que han impedido a los clubes de esta localidad contar con esta infraestructura durante la temporada en curso y desconociendo cuándo podrán volver a casa. Desde aquí esperamos que sea pronto y que les haya gustado este resumen de las noticias más leídas. Seguiremos muy atentos a sus interacciones. Conozcamos los partidos de los que podremos disfrutar este fin de semana: baloncesto, fútbol, fútbol sala, balonmano. Empezamos como siempre con la Liga Smart Bank. Este viernes a las 8 de la tarde se enfrentará la Unión Deportiva Las Palmas al Club Deportivo Mirandés en el estadio de Gran Canaria. Y el domingo a las 3:15 el Fútbol Club Cartagena recibirá al Club Deportivo Tenerife. Y en cuanto a la jornada número 17 de la tercera división REF, este sábado a las 5:30 el Unión Sur Yaiza buscará esa victoria frente al Villa Santa Brígida en el Municipal de Yaiza, y el domingo a las 12 la Unión Deportiva San Fernando recibirá a la Unión Deportiva Lanzarote en el Club Deportivo Maspaloma. En la Interinsular Preferente Las Palmas, todos los partidos se disputarán este sábado a partir de las 4 de la tarde, en el que San Bartolomé viajará para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas C. El Club Deportivo Tinajo recibe el Lomo Blanco y hará lo mismo el Taiche frente al Ingenio. El Sporting Tías también jugará en casa este sábado a las 5:30 frente a la Unión Deportiva Guía. Y en cuanto a la división de honor juvenil, el Orientación Marítima viajará para enfrentarse a la Unión Viera este sábado a las 12:30. En cuanto a la sección femenina, el partido se disputará este sábado a las 5. Recordemos ese derbi entre el Puerto del Carmen y la Orientación Marítima, que en este caso se jugará en el Municipal de Puerto del Carmen. Y en cuanto al fútbol sala, esa liga regional, todos los partidos este viernes a las 9, excepto el Altavista y el Teguise, que se jugará el sábado a las 6 de la tarde. De resto, el Aría Club de Fútbol se enfrentará al Puerto del Carmen, la Unión Deportiva Lanzarote B frente al Orientación Marítima, el Club Deportivo Tite recibirá al Sporting Tías B y hará lo mismo el Fútbol 2016 frente al Inter Playa Honda. Pasamos al balonmano, en concreto a esa división de honor oro femenina, en el que el club de balonmano Sonsamas recibirá al Sanquiers este sábado a las 8 y también jugará en casa el Sicar Lanzarote este domingo a las 2:30, que se enfrentará al balonmano Almasora. Y en cuanto a la división de honor plata, el partido se disputará también en la Ciudad Deportiva. Este sábado a las 6 de la tarde el Puerto del Carmen recibe al Porriño. En cuanto a la sección masculina, el San José Obrero jugará en el pabellón municipal de Titerroy este sábado a las 7:30 frente al Luceros. El Majek Tías en baloncesto disputará fuera de casa esta jornada número 15 este sábado a las 6:30 frente al Arsil. Y terminamos con fútbol sala, en concreto con esa segunda división B. Ambos partidos se disputarán este sábado, uno a las 4 y otro a las 4:30. El Agua Exterior frente a la Tiñosa y el Colegio Arena frente al Santidad Banot. Y hasta aquí todos los encuentros de los que podremos disfrutar este fin de semana, tanto en la isla de Lanzarote como en streaming fuera de la isla. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que se hayan divertido con el repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.